cámaras, vamos a hacer el registro de asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden apagar sus cámaras, por favor. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bien, la clase del día de hoy entonces empieza con centroides de volumen. Hasta la fecha, lo que hemos estado haciendo es hablar de lo que significan los centroides, pero centroides de línea y centroides de área. Hemos tomado el concepto del momento estático alrededor de cada uno de los ejes, X, Y y Z, para determinar el lugar geométrico donde actúa la resultante de las fuerzas. A eso lo hemos denominado centroides. Entonces, como estamos considerando un material homogéneo, un peso específico constante del material que estamos estudiando,
Entonces, estamos prescindiendo de las características físico-mecánicas del material y por lo tanto simplemente nos está interesando las características geométricas, es decir, la coordenada en X barra, Y barra y Z barra del centroide del cuerpo. Bien, ahora vamos a continuar entonces y los conceptos que vamos a utilizar van a notar ustedes mediante los ejemplos que vamos a hacer. Una metodología para calcular. Simplemente eligiendo adecuadamente un elemento diferencial que ha de ser un área esta vez, ¿no? No ha de ser un segmento de línea diferencial, sino un área diferencial para que nosotros podamos utilizar simplemente una sola integral. No vamos a utilizar integración triple como estábamos acostumbrados para describir un volumen, sino simplemente una sola integral. Entonces, este método consiste en lo siguiente. Vamos a partir siempre de que las fórmulas que nosotros vamos a utilizar, ustedes aquí con la coordenada X barra, Y barra y Z barra, que están referidos al centroide del volumen, será igual. En el primer caso de X barra, será igual a la integral de X del elemento diferencial por la diferencial de volumen sobre la integral de la diferencial de volumen. Esa será la fórmula que nos permite encontrar la coordenada en X. La coordenada en Y, ven ustedes, lo único que varía es el momento estático alrededor del eje Y, es decir, la integral de Y del elemento por dB. Entonces, el momento estático sobre el volumen, la integral de la diferencial del volumen es igual al volumen, entonces nos da la coordenada en Y. Y en Z, nosotros encontramos el momento estático alrededor del eje Z y lo dividimos entre la diferencial de volumen, la integral de la diferencial de volumen. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a emplear para la resolución. Ahora, en el proceso mismo, a ver, mediante una ejemplificación, vamos a poder aclarar cómo se resuelve los centroides de volumen. Bien, aquí tenemos entonces un primer ejemplo. Un ejemplo que nos dice localizar las coordenadas del centro de gravedad del volumen localiza las coordenadas del centro de gravedad del volumen que trata de un tetraedro, así como se muestra en la figura. Entonces veamos a ver, aquí tenemos un tetraedro que está inscrito en el primer cuadrante, ¿no? Donde todos los ejes X, Y y Z son positivos. Este tetraedro, ven ustedes, está conformado por una altura que lo vamos a denominar H. Luego tenemos una dimensión a lo largo del eje Y, que lo vamos a denominar A, y a lo largo del eje X lo vamos a denominar B. Entonces, las dimensiones de este tetraedro son A, B y H. Entonces, a partir de eso, nosotros debemos encontrar las coordenadas del centro, del centroide, ¿sí? O del centro de gravedad, si ustedes quieren, considerando el peso específico homogéneo o peso específico constante. Bien, entonces, vamos a realizar el procedimiento exactamente igual que en el centroide de área. Para eso, tomen en cuenta la elección del elemento diferencial que vamos a elegir.
estamos eligiendo diferencial que está sobre el plano X y Y. Un área diferencial que está sobre el plano X y Y que además tiene una altura de ese elemento diferencial igual a dz. Es decir, este elemento, esta área, lo vamos a variar a lo largo del eje Z, ¿no? Estamos eligiendo entonces un área que varíe a lo largo de uno de los ejes. Y en este caso estamos eligiendo el eje Z, ¿no? Entonces el espesor del área diferencial será dz. Entonces aquí estamos aislando un poco, estamos aislando ese elemento diferencial. Ven ustedes, el volumen de este elemento diferencial será igual al área, que es igual a 1/2 de X por Y, por la altura, que es dz. Entonces, vean ustedes, dB es igual a 1/2 de X por Y por dz. Ahí tenemos el primer elemento que debemos considerar, el área del elemento diferencial que nosotros hemos elegido. Entonces, los lados de este elemento diferencial los vamos a denominar X y Y respectivamente, ¿no? X y Y. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? Al igual que en la resolución de centroides de área, lo que estamos pretendiendo es encontrar 4 elementos. El primero, que es la diferencial del volumen. Aquí tenemos, en cada uno de los denominadores, tenemos la diferencial del volumen, ¿no? Entonces, ya hemos definido, encontrando ese elemento diferencial, la diferencial del volumen. Y que también se repite en la parte del numerador. Vean ustedes, aquí en el numerador tenemos diferencial de volumen, aquí también diferencial de volumen y diferencial de volumen. Entonces, ya hemos obtenido la diferencial de volumen. Ahora tenemos que obtener la coordenada en X del elemento diferencial que hemos elegido. Luego, la coordenada en Y del elemento diferencial y la coordenada en Z del elemento diferencial. Entonces, serían 3 variables más que vamos a definir. Ya lo hemos definido, la diferencial de volumen, y es igual a 1/2 de X por Y por dz. Ese es el volumen del elemento diferencial. Bien, ahora, aislando este elemento diferencial, resulta que es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Es un triángulo rectángulo el área, y por lo tanto nosotros podemos encontrar la coordenada en X del elemento de este elemento diferencial, que ha de estar ubicado a 1/3 de esta. Tenemos X del elemento diferencial será X. Bien, por un momento se fue la señal del internet, pero estuvimos describiendo las coordenadas X del elemento, Y del elemento y Z del elemento. Entonces, X del elemento habíamos dicho que es igual a 1/3 de X, ¿no? La coordenada de un triángulo rectángulo. La coordenada del centroide de un triángulo rectángulo
y y del elemento será igual a 1/3 de y. 1/3 de y. Por lo tanto, hemos definido x y y. Ahora vamos a definir la coordenada en z del elemento. Vean ustedes, aquí tenemos el elemento diferencial, que este elemento diferencial va a estar ubicado a una altura z, cualquiera, ¿no? A una altura z. Y el centroide estará pues a la misma altura. Por lo tanto, z del elemento diferencial será igual a simplemente z. Entonces, hemos ya definido las cuatro variables. El volumen, que es igual a 1/2 de x por y por dz, la diferencial del volumen. Luego tenemos x del elemento, 1/3 de x, y del elemento, 1/3 de y z del elemento es igual a z. Estas cuatro variables son las que debemos elegir adecuadamente para poder resolver un ejercicio utilizando esta metodología. Bien. Esos son nuestros datos. Entonces, todas las respuestas tienen que estar lógicamente en función a los datos. Entonces, hemos incorporado, ven ustedes, variables tales como x y y, que debemos ponerlos en función a los datos. Ahora, si analizamos, por ejemplo, el plano x, xz, analizando el plano xz, ¿ven? La proyección que tenemos sobre el plano xz será de un triángulo. Un triángulo en ese plano que tiene como altura h y que tiene como longitud b, ¿no? Tenemos entonces una longitud base igual a b y la altura del triángulo rectángulo es igual a h. Estamos hablando en el plano xz. Entonces, en este plano xz vamos a determinar, vamos a ponerla en función a los datos. Entonces, si utilizamos los triángulos semejantes, relación de triángulos, podríamos decir que esta base es a la altura, o sea, B es a H, aquí tenemos B es a H, como la base del triángulo, del X, de esta otra X, la base es igual a la altura. Y la altura no es nada más que H menos Z. Entonces, X será a H menos Z. Entonces, la relación de triángulo simplemente. De aquí despejamos el valor de X y tenemos pues en función de los datos por H menos Z, todo dividido entre H. Aquí tenemos entonces una función X, una variable X en función a Z. Bien, vamos a utilizar ahora el otro triángulo. En el plano YZ, vamos a determinar esta longitud Y. Igual, ¿no? Hacemos la relación y decimos que para la base, que es A, tenemos una cierta altura. A es a H, como en este caso, para esta base Y, la altura será igual a H menos Z. Y aquí también despejamos Y y lo ponemos en función también a Z. En función a Z. Bien, tenemos entonces estas nuevas variables que hemos incorporado, X y Y, ya están en función a B y H. Entonces ahora, como dijimos que la diferencial del volumen es igual a 1/2 de X por Y, reemplazamos los valores de X y Y tenemos
que es sobre h, que es x, y, que es a, h menos z sobre h, por dz. Entonces, aplicamos todo esto y decimos que el volumen, la diferencial del volumen será igual a por b, h menos z elevado al cuadrado, sobre 2 veces h cuadrado. Ahí tenemos entonces la diferencial de volumen en función a z. Y además con los datos del ejercicio. Bien, entonces aquí tenemos la diferencial del volumen y ahora vamos a integrar esa diferencial del volumen para encontrar el volumen, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces, vamos a ver la integral de la diferencial del volumen. Vamos a integrar la diferencial del volumen, que es esta función, a por b, h menos z elevado al cuadrado sobre 2 veces h elevado al cuadrado. Lo integramos, pero a lo largo de una sola variable, porque todo lo hemos puesto en función a z, es decir, sobre el eje vertical, ¿no? Por dz. Bien, entonces sacamos fuera de la integral absolutamente todas las constantes, que es a, b y h. Sacamos fuera de la integral y lo que integramos es el desarrollo de este binomio. H cuadrado menos 2h por z más h más z al cuadrado. Bien, integramos eso en función de z. Aquí está. Integramos y lo evaluamos entre 0 y h, porque esa es la altura, ¿no? Entre la variable de z es de 0 hasta h, de 0 hasta h. ¿No? Reemplazamos el límite superior menos el límite inferior, el límite superior menos el límite inferior, y tenemos el valor final, que es igual a A por B por H sobre 6. Bien, aquí tenemos entonces el valor de la integral de la diferencial del volumen. Bien, está paso a paso entonces el proceso de integración y vamos a ver que al final tenemos este resultado, que no es otra cosa más, les vuelvo a repetir, que el volumen del diferencial, ¿no? El volumen del elemento diferencial, perdón, el volumen de todo el del tetraedro. Bien, ahora vamos a encontrar los momentos estáticos. X del elemento por D. Pero X del elemento, habíamos dicho que es igual a 1/3 de X. Y dB es igual a A por B por H menos Z elevado al cuadrado sobre 2 veces H cuadrado. Entonces, igual aquí, sacamos fuera de la integral 1/3, reemplazamos el valor de X, que es igual a B, H menos Z sobre H, y lo multiplicamos por dB. Bien, sacamos fuera de la integral todas las constantes. Las constantes las sacamos fuera de la integral y nos queda una función para integrar que es igual a h menos z todo elevado al cubo. Entonces será igual, x del elemento será igual, entonces a por b elevado al cuadrado sobre 6 veces h cubo por la integral de h menos z todo elevado al cubo. Entonces, igual, aquí desarrollamos esa función, desarrollamos h menos z elevado al cubo,
será igual a al cubo del primero, que es h cubo, menos el triple producto del cuadrado del primero por el cuadrado y menos el cubo. Todo esto en función de z, ¿no? La integral de h al cubo será igual a h al cubo por z. La integral de 3h cuadrado por z será igual a 3 medios de h y sucesivamente. Integramos los valores y los evaluamos desde 0 hasta h. El ejercicio está resuelto así, paso para que ustedes puedan revisarlo. Finalmente, reemplazando los límites superior menos el límite inferior, tenemos un resultado de a por b al cuadrado por h sobre 24. Ese es el resultado del momento estático sobre el eje X. Ahora, el momento estático sobre el eje Y, y tenemos el momento estático sobre el eje Y, es igual aquí tenemos el momento estático, es igual Y de Y todo multiplicado por dB, que es A por B por H menos Z elevado al cuadrado sobre 2H, 2 veces H elevado al cuadrado. Estático alrededor del eje X. Aislamos, sacamos fuera de la integral el valor correspondiente a la constante y el resultado es igual a A al cuadrado por B por H sobre 24. ¿No? Simplemente cambiamos la función de A de B el valor, pero realizando ese proceso de integración con el límite desde 0 hasta H también. Encontramos el valor de Z. Z del elemento simplemente. Entonces sacamos fuera de la integral todo lo que es constante. Multiplicamos Z por H menos Z al cuadrado y tenemos la integración del al cubo. Reemplazamos los límites y el resultado será igual a por B por H cuadrado sobre 24. Bien, ahí tenemos entonces las cuatro variables, las cuatro integrales que nosotros hemos elegido. Y lo único que debemos hacer entonces es ahora relacionar los momentos estáticos sobre el volumen. ¿Ven ustedes? En el primer caso, el momento estático A por B al cuadrado por H sobre 24 sobre A por B por H sobre 6. ¿No? Tenemos un resultado final, se anula absolutamente todas las constantes y tenemos un resultado de B cuartos. X barra será igual a B cuartos. Lo mismo hacemos que en Y barra y por la simetría que presenta ese tetraedro será también igual a Y barra igual a cuartos. Y Z barra será igual a H cuartos. Entonces, el procedimiento, si ustedes se fijan, el procedimiento es absolutamente
similar al procedimiento que nosotros hemos elegido, hemos utilizado para centroides de áreas, con la diferencia de que para un área utilizábamos las coordenadas X y el elemento diferencial lo variábamos a lo largo del eje Z, perdón, del eje X o del eje Y. Del eje X o del eje Y. Ahora lo que estamos haciendo es elegir un elemento diferencial de área y lo estamos variando a lo largo de uno de los ejes. Entonces vamos a tener un área que tiene un cierto espesor y vamos a variarlo a lo largo de uno de los ejes elegidos. Entonces, es de esa manera como se resuelve los centroides de volumen, ¿no? Con todos los, teniendo en cuenta simplemente una sola integración. Por favor, si alguien tiene alguna duda hasta este momento, por favor puede realizar la consulta correspondiente. Si es que a alguien le ha quedado ejercicio, puede. Bien, vamos a tomar en cuenta entonces el siguiente ejemplo. Ya seguramente ustedes también van a tener la posibilidad de aclarar algunas dudas. Bien, aquí tenemos entonces el siguiente ejemplo, que se trata, vean ustedes, de determinar las coordenadas de X barra, Y barra y Z barra del centro de gravedad del volumen que se muestra en la figura, determinado por un cuarto de esfera. Entonces, aquí tenemos un cuarto de los ejes en el primer cuadrante también, donde todo es positivo. Un cuarto de esfera. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces en cualquier ejercicio que vayamos a tomar en cuenta? Noten ustedes de que en el esfera es el radio, ¿no? Tenemos que tener un radio. El radio de la esfera para poder determinar sus características geométricas. Entonces aquí tenemos R como único dato. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elegimos un elemento, una placa, en realidad diferencial, un área diferencial que varía a lo largo de uno de los ejes. Y en este caso vamos a elegir el eje Y para que variar la placa que vamos a elegir. Por lo tanto, de Y. De la variación hasta un cierto radio en Z, en Y, va a surgir distancias, tales como una distancia vertical y una distancia horizontal, que al final van a tener que ser igual. En cualquier punto, Z va a tener que ser igual a X. Aquí tenemos, vean ustedes, Z va a ser igual a Y, va a ser igual a X, en cualquier lugar, en cualquier punto. Bien, aquí tenemos entonces este elemento diferencial que hemos elegido, ¿no? Y este elemento diferencial, vean ustedes esta placa, corresponde a un cuarto de área. Un cuarto de área, ¿no? Donde habíamos dicho que va a tener un radio variable. Aquí vamos a tener el radio. Aquí estamos diciendo que es igual, Z será igual a X.
Por lo tanto, el área de este elemento diferencial que nosotros estamos eligiendo ha de ser igual a 1/4 de pi por r al cuadrado, pero r es igual a z, z o x, cualquiera de las que elijamos, ¿no? Entonces, el área ha de ser igual a 1/4 de pi por el radio elevado al cuadrado, que en este caso es z, multiplicado por su espesor nos va a dar el volumen. Entonces el volumen será igual a 1/4 de pi por z al cuadrado por dy. Ahí tenemos entonces el volumen del elemento diferencial, que es una de las cosas que debemos encontrar, ¿no? Bien, ahora nos corresponde entonces ahora determinar los otros 3 elementos, es decir, x del elemento, z del elemento y y del elemento. De este elemento diferencial sus coordenadas, ¿no? En x, en y y en z. Por ejemplo, si vemos entonces este elemento en el eje, en el plano x, z. El elemento diferencial lo vamos a ver sobre el plano xz. Aquí está. Sobre el plano xz estamos viendo radio igual a z. Bien, entonces el centroide de 1/4 de círculo, ¿no? en x y en z será igual a 4/3 de r sobre pi, ¿no es cierto? Eso lo podemos obtener de un formulario, ¿no? Porque esta es una figura geométrica conocida, así como el triángulo, ¿no? Hemos determinado que está igual a 1/3 de la base y a 1/3 de la altura. Aquí el centroide de 1/4 de círculo estará ubicado a 4/3 de r sobre pi. Y aquí tenemos entonces x del elemento será igual a 4/3 de r sobre pi, pero r lo estamos denominando a z. Entonces sería 4z sobre 3pi. Y z del elemento igual, ¿no? 4/3 de r sobre pi. Z sobre pi. Y del elemento, la coordenada en y sobre el eje y, será simplemente igual a y, ¿no? A una distancia y cualquiera. A una distancia y vamos a encontrar el valor del centro de gravedad. Entonces, y del elemento será igual a simplemente y. Ahora, entonces, con eso hemos definido las 4 variables. X del elemento, Y del elemento, Z del elemento y la diferencial de volumen. Bien, tenemos ya los 4. Ahora debemos considerar entonces todo lo hemos puesto en función de Z. Vean ustedes, Z, Z, Z. En todas las fórmulas está el valor de Z. Entonces, esta función de un círculo, de 1/4 de círculo, sabemos que es igual en coordenadas rectangulares, sabemos que es igual a z cuadrado más y cuadrado será igual a elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Esta es la ecuación general del círculo. La ecuación general del círculo tenemos acá en función en el plano, ¿no? De ahí despejamos el valor de z cuadrado. Para nosotros z cuadrado será igual, entonces de aquí despejando r cuadrado menos y cuadrado. Entonces tenemos aquí el valor de z cuadrado en función al radio, que es un dato, y todo para que vayamos a integrar a lo largo del eje y. Tenemos elegido ¿no? esta variable y. Entonces z cuadrado será igual a r cuadrado menos y cuadrado.
tenemos entonces, vamos desarrollando la integral de la diferencial de volumen, la primera integral, la diferencial de volumen, ahí la evaluamos, la integral de la diferencial de volumen desde los límites, ¿no? Los límites a lo largo del eje Y será desde 0 hasta R. Desde 0 hasta R tenemos entonces que la diferencial de volumen es igual a 1/4 de pi por z cuadrado, ¿no? Z cuadrado. Pero z cuadrado para nosotros es igual a r cuadrado menos y cuadrado. R cuadrado menos y cuadrado, sacamos fuera de la integral pi cuartos, integramos esta función r cuadrado menos y cuadrado en función a y, integramos acá r cuadrado por y menos y al cubo sobre 3 desde 0 hasta r. Evaluamos el límite superior menos el límite inferior desde 0 hasta r y obtenemos el volumen del cuarto de esfera, que es igual a pi por r cubo sobre 6. Ahí tenemos el volumen. Y ahora vamos a realizar los momentos estáticos. El momento estático también aquí habíamos dicho que es la multiplicación de x del elemento por la diferencial de volumen. Y x del elemento es igual a 4/3 de r sobre pi. Aquí tenemos 4/3 de r sobre pi. Multiplicado por dB, que es igual a pi cuartos por z cuadrado por dy. ¿No? Aquí se llega a anular pi con pi, 4 con 4. Y sacamos fuera un tercio para integrar simplemente z elevado al cubo. Z elevado al cubo. Bien. Integramos el valor de z elevado al cubo. Z al cubo. Integramos el valor y obtenemos un resultado de pi sobre 16 por r elevado a la cuarta. Ahí tenemos el valor de este proceso de integración. Las integrales, como les decía en una clase anterior, pueden, como son integrales definidas, pueden ustedes utilizar cualquier herramienta que tienen a la mano. Están frescos ustedes en el tema de procesos de integración. Y con la ayuda de formularios o con las máquinas o con cualquier herramienta que ustedes quieran, pueden ayudarse para la resolución de los procesos de integración, como en este caso, ¿no? De r cuadrado menos y cuadrado, el todo elevado al cubo. El resultado será igual a pi sobre 16 r elevado a la cuarta. Bien, entonces apoyados con cualquier herramienta, ustedes pueden resolver cualquier proceso de integración. Bien, ahora vamos al momento estático, lo del eje Y. Y recuerden, es por analogía, z del elemento. No, todavía no y del elemento, sino z del elemento. Z del elemento por dB, el momento estático alrededor del eje Z, habíamos dicho que es igual también a 4/3 de r sobre pi multiplicado por dB. Exactamente igual a x por dB. Igual al momento estático alrededor del eje X. Entonces, por analogía, el resultado va a ser exactamente igual. Pi sobre 16 por r a la cuarta. Igual que el momento estático alrededor del eje X. Ahora vamos a encontrar el momento estático alrededor del eje Y. Y habíamos dicho que Y del elemento es simplemente igual a Y. Entonces, Y multiplicado por dB, que es igual a pi cuartos por z cuadrado por dy. Sacamos fuera de la integral pi cuartos. Integramos la función de y, el
y cuadrado. Integramos acá la función. Y el resultado de esta integral será igual a pi sobre 16 por r elevado a la cuarta. Bien. Relacionamos finalmente los momentos estáticos con el volumen para encontrar x barra, y barra y z barra. ¿No? Relacionamos los momentos estáticos y los resultados son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque se trata de una figura simétrica, ¿no? Tiene simetría a lo largo del eje X, Y y Z. Entonces, por eso el resultado también es simétrico. Es igual el resultado. Pero la prueba, la comprobación, está aquí, ¿no? En el desarrollo mismo. Entonces, ese es el procedimiento para encontrar el centroide de volúmenes. Por favor, si tienen alguna consulta, por favor, este material se les va a pasar inmediatamente para que ustedes puedan estudiar, para que ustedes puedan verificar, porque el resultado está paso a paso, ¿no? O sea, el procedimiento de resolución, ustedes van a poder revisarlo y van a poder entender con mayor claridad seguramente. Bien, entonces la clase del día de hoy. Y si, por favor, sí. ¿Será que me puede explicar sobre la parte de donde la figura, esa parte para sacar volumen, esa parte? ¿En cuál de los ejercicios? Justamente, ¿En cuál de los? ¿En el segundo? Sí, en el segundo. Sí, sí, por favor. ¿En el segundo? Sí. ¿En el segundo o en el primero? Perdón. El segundo. En esa parte justamente, ingeniero. Aquí. En este segundo ejercicio, el volumen, aquí tenemos que tener esas tres variables de integración, ¿no? Las tres variables de integración, ¿cuáles son? X del elemento, Y del elemento y Z del elemento. Además, debemos contar con la identificación del volumen del elemento diferencial, ¿no? En realidad, los datos del elemento diferencial que nosotros hemos elegido. Y primero, para encontrar el volumen del elemento diferencial, previa a la elección, ¿no?, de uno de los ejes, nosotros hemos elegido que vamos a utilizar el eje Y como variable. Por lo tanto, debemos sacar el área de este cuarto de círculo, que es igual a un cuarto de pi por L cuadrado, y lo multiplicamos por el espesor. El espesor ha de ser de Y. Entonces, el área es igual a pi cuartos por el z al cuadrado, llamándole z al radio de este elemento diferencial. Aquí tenemos la figura más clara, el radio del elemento diferencial es igual a z, por lo tanto, el área multiplicado por el espesor nos da el volumen. Bien, ese es el primer elemento. Quizás la parte más compleja, porque en el tema de las integraciones no creo que existan mayores inconvenientes. El problema está en la elección del elemento diferencial. Elegido el elemento diferencial, debemos encontrar estas cuatro cosas, ¿no? Primero el volumen, luego la coordenada en X del elemento diferencial. Si el elemento diferencial estamos asemejando a una placa plana sobre plano X y Z, entonces la coordenada en
ella será igual a tercios de R sobre pi. ¿De dónde sale ese dato? Sale de los formularios que nosotros podemos manejar o podemos hacer un proceso de resolución también, ¿no es cierto? De un centroide de un cuarto de círculo, utilizando centroides de área. Entonces, este es un dato que debemos utilizar. X del elemento, 4/3 de R sobre pi, y Z del elemento también por analogía o por simetría será de 4/3 de R sobre pi. Entonces, con esos elementos, nosotros hemos hecho los procesos de integración. Quizás no he entendido muy bien su pregunta. ¿Qué es lo que exactamente quería saber de la segunda pregunta, por favor? Justamente lo que explicó esa parte nomás, ingeniero. Ya, gracias. Para la primera pregunta, por ejemplo, el primer ejercicio, en el primer ejercicio, ven ustedes, lo que hemos hecho es encontrar una placa triangular de Z, porque estamos eligiendo el eje Z para los procesos de integración. Pero esa placa, aquí reflejada en esta figura de la parte de arriba, esta placa tiene que tener, para que nosotros podamos definir su volumen, tenemos que saber los lados de este triángulo, ¿cierto? Porque el área de este triángulo es igual a un medio de la base por la altura, que es un medio de X por Y, ¿no? Un medio de X por Y es el área de este triángulo. Multiplicado por dz nos va a dar el volumen. Pero X y Y son otras variables que tenemos que colocarlas en función de los datos iniciales, A y B. ¿Cómo logramos eso? Logramos mediante la relación de triángulos, ¿no? Aquí tenemos una figura y utilizamos inicialmente el plano XZ y luego el plano YZ para encontrar los valores de X y los valores de Y que estamos buscando, ¿no? El valor de X estará en B y el valor de Y estará en función de A. Eso es lo que hemos hecho en el primer ejercicio. Revisen ustedes esta relación de triángulos y van a verificar ustedes de que el área finalmente ha de ser, o el volumen va a ser igual al área que va a ser A por B, H menos Z elevado al cuadrado por sobre 2 por H elevado al cuadrado. Este es el área del elemento diferencial. Multiplicado por dz, que es el espesor, nos da el volumen. ¿Alguna otra consulta, por favor? Vamos a compartir, una vez que finalicemos la clase, vamos a compartir con ustedes este material para que puedan ver los centroides de volumen, cómo se calculan, cuál es el procedimiento. Pero para entender el procedimiento, por favor, lean en la primera clase, donde estamos introduciéndonos a los centros de gravedad. En la primera clase les había dado una lectura, la parte teórica, donde se explica con claridad cómo se eligen los elementos diferenciales para líneas, para áreas y para volúmenes. Eso tienen que repasar, por favor. Bien, nos vemos entonces el día de mañana por la tarde. Que tengan muy buenos días. Hasta luego, ingeniero.